Para mi cumpleaños fui al País Vasco, un país al que no necesitas pasaporte para entrar, un país dentro de un país. Fui a Bilbao y fue un viaje fantástico. Volé a Bilbao desde Valencia. Una de las primeras cosas que noté cuando aterrizó el avión fue lo verde y montañoso que es Bilbao. Qué maravillosa la ciudad. Cuando salí del aeropuerto para tomar un taxi, el aire fresco envolvió mi existencia y me rejuveneció el frescor y la frescura del clima. Era bastante diferente de Valencia, donde había estado caliente y húmedo durante todo el verano. El viaje en taxi desde el aeropuerto hasta mi hotel en Vasco Viejo fue emocionante con sus calles empinadas y ventosas. Me registré en mi habitación y pedí recomendaciones sobre dónde comer porque me estaba muriendo de hambre. Esta es una historia sobre mis viajes a Bilbao, la ciudad de los bilbaínos. Sobre la comida, una palabra para describir es increíble. Increíble. Los bilbaínos tienen su versión de tapas. Se llaman pinchos, pero se deletrea así. Lo que me lleva al euskera o vasco. Euskera es el idioma más interesante que he encontrado. Es el idioma de los idiomas. El euskera sería un invitado de honor si las lenguas se juntarán en una conferencia. Bueno, vasco no tiene familia conocida. En el mundo de las lenguas, el euskera se erige como su isla sin familia ni primos lejanos. El euskera se erige como el caballero de todas las lenguas. Su ortografía y fonética avergüenzan a todos los demás idiomas. Cuando el euskera llega a la ciudad, todos los demás idiomas se inclinan. Mi boca y mi cerebro luchaban intensamente tratando de pronunciar las palabras. Si veía una palabra vasca aislada, nunca podría adivinar qué era. Por ejemplo, mira estas palabras: baimendutako ibelgailuak izanezik. Garraio publikoa eta olabarri kalera sarbidea izanezik. Ahora que he leído esto en voz alta, parece que izanezik significa excepto. Dime en los comentarios a continuación si hablas el idioma vasco. De todos modos, volviendo a la comida, comí pinchos de calamares, uno de los mejores aperitivos que he probado. La recurrente de este viaje fue la comida. La comida y lo crujiente y fresco que es el clima durante el verano. Caminé por el río desde el casco viejo hasta el mercado de la Ribera al día siguiente. La arquitectura es impresionante y parece más nueva por dentro en comparación con el mercado central de Valencia. En el mercado Ribera uno podía comprar pescado, verduras frescas, cosas que uno esperaría ver en un mercado. No pasé mucho tiempo en el mercado porque quería estar afuera para disfrutar del aire fresco. Salí y caminé durante horas. Caminé por el río y me empapé de todo. Caminé entre adultos, mayores riendo y niños jugando. Incluso pasé por un mitin político. Una cosa interesante de Bilbao es que, a diferencia de Valencia, su río es real. Su nombre es Nervión
y es un río real que atraviesa la ciudad. Aquí en Valencia el río es realmente un parque. Un parque, ¿no? Había estos bonitos edificios coloridos que colindan con el río. Caminé un poco más y luego me encontré con este colorido mural. Es hermoso y brillante. El arte y la cultura fueron un tema recurrente en esta increíble ciudad. Por ejemplo, me encontré con esta estructura de acero. Se ve bastante impresionante. Y entonces me encontré con este tipo. Se ve fuerte. Probablemente sea el defensor de Bilbao. El defensor de Bilbao defiende esta ciudad de todos los enemigos y de la mala suerte. Es una escultura bastante bonita, ¿no? Es una escultura bastante bonita. Caminé un poco más y cuando me cansé, me senté y sonreí a la gente y a la cámara. La mayoría de la gente le devolvió la sonrisa. Me levanté y caminé un poco más y cuando empezó a hacer calor, me senté y bebí un poco de agua. Me levanté y seguí caminando mientras silbaba. Y de repente me encontré con 4 mujeres con cuerdas atadas al cuello. Me quedé impactado. Intenté preguntarles si todo estaba bien, pero no me respondieron. Así que les deseé suerte y continué mi viaje. Caminé un poco más y luego llegué al Museo Guggenheim de Bilbao. El museo es uno de los más grandes de España y es una estructura tan impresionante. Muy impresionante. El museo es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry. Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos. Un hombre afuera del museo dio una serenata a los visitantes con música hermosa y relajante. Y estaba este chico que se aseguraba de que los niños pequeños disfrutarán de las burbujas. Y luego estaban estos tipos. ¿Son perros? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Si lo sabes, dímelo en los comentarios a continuación. No lo sé. Y luego, justo enfrente del museo estaba el cachorro, el perrito más gigante en la historia del mundo. En la historia del mundo. Este es el cachorro que todos vinieron a ver. Si alguna vez visitas Bilbao, no dejes de saludar a este cachorro, ¿ok? No dejes de saludar a este cachorro. Es impresionante en su elegancia y majestuosidad. Después de mirar al cachorro por un rato, me sentí cansado y hambriento. Así que regresé a Casco Viejo y me senté en un restaurante a comer un bistec añejo. Normalmente no como carne, pero este es el mejor bistec del mundo. Fue envejecido durante más de un mes y no podía creer la explosión de sabores. Después de comer estaba tan lleno, bastante lleno, así que deambulé sin rumbo por el Casco Viejo. El barrio era un hermoso paseo con calles empedradas y edificios antiguos. Al día siguiente
El día de mi cumpleaños comí de maravilla en el restaurante Hola Martín Berazategui del Hotel Taiko. La comida fue increíble. Pues tengo muy buenos recuerdos de Bilbao y espero volver pronto. De todos modos, eso es todo lo que tengo. Si eres de Bilbao, si eres bilbaíno o bilbaína, o has estado alguna vez allí, dímelo en los comentarios a continuación. Chao.